En nombre de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida a la charla magistral Género como hipótesis o supuesto cultural, el impacto en la reproducción de las desigualdades, dictada por la doctora Claudia Matus en el marco del proyecto INES Conocimiento más Género UAT, creando cultura en I+D+I+E con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral, ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UAT y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través de su concurso Desarrollo de Capacidades Institucionales para la Igualdad de Género en el ámbito de la I+D+I+E en instituciones de educación superior INES Género 2022. Saludamos a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Karen Alfaro, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades UAT. Javiera Medina, prodecana electa de la Facultad de Arquitectura y Artes UAT. Olga Barbosa, directora de Relaciones Internacionales UAT. Marcela Hurtado, directora del proyecto INES Género. Y Cintia Vergara, directora alterna del proyecto INES Género. Además, saludamos a las funcionarias y funcionarios de la universidad, a los estudiantes que hoy nos acompañan, al equipo del proyecto AUS Cambiar es Avanzar, al proyecto Anillo Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile, género e investigación en la formación inicial docente, e integrantes de la comunidad que están presentes en esta actividad, y a todas y todos quienes verán la transmisión en formato virtual. El proyecto INES Conocimiento más Género UAT tiene como principal propósito implementar un plan de desarrollo para la equidad de género en I+D+I+E con foco en el establecimiento de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de las brechas de género al interior de la universidad, a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad con perspectiva de género e interseccionalidad. Para darles la bienvenida a esta actividad, invitamos a la directora del proyecto INES Género, doctora Marcela Hurtado Rubio. Hola, buenas tardes a todas y todes. Qué alegría ver este auditorio lleno y lleno también de estudiantes. Una alegría muy grande porque parte de este proyecto y de la particularidad de este proyecto es un proyecto triestamental. De hecho, de los 23 INES que hay en el país, en 23 universidades, es el único que tiene sello triestamental y un enfoque en humanidades, artes y ciencias sociales marcado. Damos la bienvenida a la Seremi, Francisca Corbalán. Muchas gracias por venir, Seremi. Esto va a ser muy corto, solo quería comentarles las particularidades de este proyecto. A veces suena un poco extraño lo que es INES y cuando uno dice CTCI, es una cosa muy eterna, pero básicamente es lo que hacemos en las universidades todos los días. Es preocuparnos por el conocimiento, ¿cierto?, en su etapa desde la generación más basal, desde la pregunta más primaria hasta los conocimientos aplicados y, por supuesto, también ideas de desarrollo, de innovación social. Uno tiene la idea de que la innovación solo serían estos robots o ciertas cosas como medios de la ingeniería o desde otros lugares, pero no, hay nuevos lugares para la innovación que están en los cruces y en hacernos preguntas en conjuntos, entre disciplinas. Esa es la invitación de este INES, que es, como ya les comentaba, un INES que tiene un enfoque, por supuesto, con perspectiva de género e interseccionalidad, que está pensado triestamentalmente, por lo tanto vamos a ir teniendo actividades. Partimos con actividades para los tomadores de decisión y autoridades, porque los necesitamos apoyándonos para poder realmente hacer algunos cambios con un enfoque en artes humanidades, artes y ciencias sociales, porque está en la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística
pero particularmente está en nuestro querido y pequeñito Departamento de Creación Artística, que es el último departamento que se sumó a esta vicerrectoría. Tenemos un departamento de investigación, uno de desarrollo e innovación y el departamento de creación artística. Entonces creemos que es un lugar distinto, es un lugar donde podemos pensar fuera del cubo y también preguntarnos cómo pensamos y cómo queremos tomar estas ideas de género e ir más allá de lo que hasta ahora hemos podido alcanzar. Por último, también ya hemos comenzado y vamos a seguir trabajando con que estas ideas y este proyecto, que si bien está pensado para la innovación en educación superior dentro de la universidad, también repercuta de algún modo en el territorio. Así que son de bienvenida las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que también le hemos dado la bienvenida y han sido partícipes de las lecturas que estamos haciendo, y los distintos activistas y los distintos activismos en torno a la diversidad de género y feminismo, y bienvenidas, por supuesto, la ciudadanía en pleno, que finalmente es a quien sirven las universidades. Es el territorio en su sentido humano a quien sirve la universidad. No me quiero alargar porque Claudia realmente, doctora Matus, yo sé que nos va a sorprender con su charla de hoy, como nos ha sorprendido en las distintas instancias que tuvimos durante esta semana para conversar. Así que nada, bienvenidos, muy agradecida, y en nombre de nuestro equipo INES, de Gabriela, Camila, Catherine, Cintia y yo, somos un equipo pequeñito, pero esperamos poder trabajar en conjunto con todos ustedes cada vez que lo necesiten. La doctora Claudia Matus es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Justicia Educacional y de la plataforma interdisciplinaria NDE, Normalidad, Diferencia y Educación. Su investigación incluye la producción de la norma binaria de género en la investigación, el marco biosociocultural para entender indicadores relacionados con crisis climáticas actuales y teorías sociales contemporáneas para abordar fenómenos sociales. Entonces, dejamos hoy con todos ustedes a la doctora Claudia Matus y la recibimos con un gran aplauso. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Parto saludando a las autoridades de la universidad y al equipo INES especialmente. Muchas gracias por la invitación y por el gran proyecto que están levantando en relación, ¿no es cierto?, a estas temáticas y cómo impulsarlas en las universidades. Si en algún momento me quiero parar, ¿está bien? Sí. Ok. Es que me está mirando con cara de problema. Tienes que llevar tu micrófono. ¿Sí? No, se me lo tengo que llevar, sí. Bueno, quería contarles un poco qué es lo que voy a hacer hoy día. Ojalá que enganchen con la conversación en esta oportunidad. Esta es la tercera reunión que hemos tenido con el equipo INES. Anteriormente estuvimos trabajando miércoles y jueves con cargos directivos de la universidad, y esto se los comento porque es importante para la mayoría de los que están ustedes acá, que no se enteran de esto, que ha sido muy relevante de ver el interés que existe por parte de las autoridades de su universidad para poder comprender un poquito más allá de qué se trata cuando conversamos sobre género. Y en ese sentido, para hacer un marco más general, el trabajo que yo llevo haciendo hace tiempo, con colegas también de acá de la universidad como Olga Barbosa, tiene relación con pensar el tema de género más allá de los estereotipos, prejuicios, que es habitualmente la forma en que entramos al tema de género, es decir, género entendido como un sinónimo para la palabra de mujer, que ha sido, ¿no es cierto?, una forma en la que habitualmente la gente resiste a venir a estas reuniones. Entonces ustedes van a encontrar con que gente
no vino o no asistió porque pensaban que iba a ser otro taller de sensibilización, entre comillas. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es conversar con otros elementos para agregarle un poco más de complejidad al concepto de género y hacernos la pregunta de qué manera tanto en la formación como en la investigación en la universidad impacta la forma en que pensamos género, lo conceptualizamos o cómo lo hemos conocido y cómo eso tiene efectos en cómo pensamos nuestros objetos de estudio o nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, por eso he querido proponer este título, primera vez que lo pongo así, es de plantear el tema de género como una hipótesis o como un supuesto, ¿ya? Y esto aquí marca mucho la diferencia de cómo una se aproxima al tema de género, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando para ver cómo vamos resolviendo esta pregunta. Una cosa que es importante acá es que aquí todas estas palabras o conceptos que aparecen son muy familiares, ¿ya? O sea, todas las personas cuando respondemos a la pregunta de cómo aprendimos o qué es género, lo habitual, ¿no es cierto?, es que aparezca esto que son diferencias entre hombres y mujeres, que son estereotipos, que es la distribución desigual del trabajo, que son las brechas de género, en fin. Entonces, todo esto que aparece acá, estoy segura que para nadie es desconocido. Y esto es lo interesante, de entender de que género se expresa de todas estas maneras, ¿ya? Entonces aquí la idea no es pensar que es una u otra cosa, sino hay que poder dar un giro a qué es lo que estamos diciendo cuando tratamos de abordar, comillas, el problema de género. ¿A qué nos estamos refiriendo realmente? Entonces aquí una cosa que es importante entender es que a pesar de por lo menos 100 años de investigación y discusión ideológica sobre qué es género y cómo esta categoría produce inequidad y discriminación, aún no se logra disminuir, por ejemplo, lo que se ha llamado la brecha de género. Esto nos dice que esta categoría, junto con otros sistemas de diferenciación como es raza, clase social, sexualidad, edad, urbanidad, habilidad, etc., son fundantes para problematizar la producción de desigualdad. En otras palabras, la desigualdad ocurre justamente porque estas categorías operan permanentemente y en relación entre ellas. Ahora bien, un hecho con el que nadie en este auditorio puede estar en desacuerdo, ¿no es cierto?, es que el mundo social, biológico, cultural, político, económico es totalmente generalizado. Es decir, emociones, sentimientos, comportamientos, roles sociales, ocupaciones e instituciones completas son definidas como masculinas o femeninas. Es decir, este sistema de género, así como lo conocemos, como lo entendemos, permea absolutamente todo lo que podemos pensar de nuestras vidas, tanto cotidianas como institucionalizadas. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que entrar a pensar, entonces, si esto que llamamos género, que parece algo tan natural y familiar, ¿no será que es justamente ese el problema de donde nosotras podemos partir para pensar de que todo aquello que entendemos como estereotipos, roles, distribución desigual, tiene un origen y que el origen sea la norma binaria de género? Esa es la propuesta que les voy a presentar ahora. Entonces, cuando entendemos la norma binaria de género, lo que estamos diciendo es que este ordenamiento, este sistema, ¿no es cierto?, que aquí aparece en esta infografía, de manera caricaturesca, obviamente, pero aquí lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, de que este orden es la forma dominante en que el mundo se sostiene de manera generalizada y en donde se propone, ¿no es cierto?, que existen dos géneros, lo que debe ir junto con la idea de que ambos géneros son diferentes, son distintos, si no, no tendría sentido hacer esta diferencia, y que dentro de cada grupo, tanto hombres como mujeres, son asumidos como inherentemente homogéneos. Este sistema que ordena cualidades y atributos diferenciados para hombres y mujeres ha sido naturalizado y aceptado como real o la única forma válida o disponible que tenemos para entender género. Esto trae como consecuencia que justificamos lo que hemos llamado diferencias de género, entre comillas, y como consecuencia se justifica, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que llamamos la brecha de género. En otras palabras, este sistema hombre-mujer, entendido como natural, por lo tanto evidente e incuestionable, se sostiene en la producción de la diferencia entre hombres y mujeres. Aquí quisiera dar un poquito más de algunos elementos.
este sistema binario no solamente aplica a género, así como muchos de ustedes que trabajan en estas líneas también. Este sistema opera para muchas categorías que ordenan el mundo social, cultural, político, biológico, etc. Por lo tanto, esta forma occidental de entender el pensamiento y cómo eso reproduce, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos como sociedad, no solo aplica a género, sino que es una estructura que funciona de manera muy evidente en todos los sectores donde podemos mirar y revisar. Lo interesante de este sistema binario de género es que y vuelvo justamente al título, es que hoy día se ha asumido como un supuesto, como algo que es de esa manera, sin embargo no se propone como una hipótesis. Y cuando uno propone como hipótesis el tema de género, es que tiene que darle sentido a estudiar género y ver cómo se operacionaliza dependiendo de las formas o las prácticas metodológicas con las que una presione a la norma de género. Por lo tanto, aquí hay una forma de escapar, si se quiere, de esta trampa que tenemos en la que estamos encerradas y encerrados, ¿no es cierto?, a propósito de la norma binaria de género, que no nos deja, o nos hace hablar, mejor dicho, nos hace hablar permanentemente utilizando estos conceptos que ya son recurrentes. O sea, no tengo para qué decirles, ¿no es cierto?, que todos los años estamos escuchando números de víctimas, de femicidios, de acoso, de distribución desigual, de brecha de género, que ya son habituales. O sea, ya casi nos llaman la atención. Y eso es un gatillante para decir, dado que esto parece tan familiar, pero es tan ilógico, cuando uno lo mira seriamente, es ilógico pensar de que este ordenamiento, como está mostrado acá, hace que, aparte de que seamos distintos, que eso es lo que plantea la norma binaria de género, también lo que indica es que hay una jerarquía en donde hay un grupo que es más valorado que otro. Y eso ya de partida es ilógico. Es decir, y aquí esto yo siempre lo insisto cuando presento esta parte, ¿no es cierto?, de que el tema aquí no es la diferencia, el problema no es la diferencia por sí, sino que es lo que se hace con la diferencia, ¿ya? Porque en este caso la diferencia está bien, o sea, es un elemento que nos aporta muchas cosas. Sin embargo, cuando esa diferencia, por ejemplo, indica que yo por ser mujer voy a ser devaluada o voy a recibir menos remuneración que mi colega, hombre, ahí yo digo, ya esta cuestión no me está funcionando, la diferencia ya no está funcionando como yo me la estoy imaginando. Entonces lo que hace este sistema es siempre poner el privilegio en uno de los grupos, y ese grupo es el que tiene de alguna manera esa autoridad y autonomía para devaluar al otro grupo. Y otra cosa que quería recalcar que es importante en esto de que cuando estudiamos la norma binaria de género en serio, que es así como lo menciono, esto quiere decir que no solamente afecta a las mujeres, sino que aquí estamos todas y todos implicados. O sea, aquel hombre que no ejecute esa masculinidad hegemónica que se espera de este ordenamiento, también va a ser castigado, sancionado y victimizado. Entonces esta cuestión opera para todo, ¿ya? Y yo creo que ese punto es sumamente importante porque eso lo que nos hace es pensar de que esta estructura es mucho más grande de lo que creemos, ¿ya? El quedarnos solamente en la justificación de la devaluación o el estatus inferior que se le otorga en este caso al lado femenino es no ver la totalidad de la operación de la norma de género. Y eso, por ejemplo, para el tema de las investigaciones, cuando pensamos en los objetos de estudio, es súper importante, porque en el fondo el no asumir cómo opera la norma de género lo que hace es que le sigue dando vuelo para que siga siendo la norma de género así como la conocemos, ¿ya? Entonces, una pregunta que yo siempre la hago porque me parece simple pero compleja a la vez, el tema de preguntarnos cómo aprendemos entonces esto de la norma de género. Y esto es súper interesante porque en el fondo todas y todos hemos aprendido y hemos sido socializadas en esta lógica, ¿ya? En que los hombres son de una manera y las mujeres son de otras. O que hay cosas que no puede hacer por ser mujer, o hay cosas que los hombres no pueden hacer porque son hombres. Esa es la justificación, ¿ya? Por lo tanto, el hacernos la pregunta individualmente, lamentablemente ahora somos muchos y muchas acá, no vamos a poder ir cada una escuchando lo que tuvieran que decir, pero
lo más probable es que la mayoría va a decir, bueno, yo aprendí en la escuela, en el colegio, en mi casa, en algún curso, pero cuando uno llega al momento en el que estamos hoy, en donde se está exigiendo, en este caso a las universidades en particular, el tema de ser más sofisticadas en la forma de usar género, esa respuesta no es válida ya. O sea, yo no soy una persona habilitada para hablar en género si lo que aprendí en género fue en mi casa. Entonces, estamos apurándonos. Esa es como un poco la figura de lo que estoy tratando de decir. Es lo mismo como el ejemplo, ¿no es cierto?, si en algún equipo de investigación que ahora están exigiendo harto que existan mujeres para cumplir con la paridad de género, no necesariamente eso quiere decir que ese proyecto va a tener esto que requiere, ¿no es cierto?, ser una persona que efectivamente entiende lo que estamos hablando cuando hablamos en serio sobre género. Entonces esta pregunta se las dejo para que reflexionen, para también dimensionar un poquito el efecto que tiene, el efecto político que tiene el realmente tomar en serio el tema de género. Y eso también tiene que ver para las personas que piensan que estas charlas son de sensibilización y no se entiende que esto ya estamos avanzando en una conversación que es un poco más sofisticada y dura, en el sentido de que aquí hay demandas que son importantes, que hay que saber cómo enfrentarlas. Si no, vamos a seguir entrampados en el mismo problema. Ahora, lo que le quería mostrar es que para contestar esta pregunta, hay espacios, ¿no es cierto?, institucionalizados que son particularmente significativos cuando nosotras estamos observando cómo es que la norma de género sigue funcionando a pesar de toda la crítica, teoría sofisticada de décadas que tenemos. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Ya? Porque eso debería ser una pregunta que nos debiera de alguna manera motivar, porque en el fondo es como que hacemos de todo y el monstruo sigue apareciendo. Esa es como la metáfora que a mí me sirve para pensar en esto. Entonces les quiero mostrar dos videos cortitos, son cortometrajes, cortitos de 1 minuto, un poquito más. Y este es un trabajo que hicimos a propósito de una investigación etnográfica en el año 2017-2019. Y lo que hicimos fue volver a mirar estos datos etnográficos y hacer la pregunta de cómo, el primer video, que es sobre niñas, es ver cómo a las mujeres se les produce como sujetos de segunda clase, de segunda categoría en las escuelas. Y el segundo video es sobre cómo se educa la masculinidad hegemónica, ¿ya? Entonces vamos a ver estos videos y después les voy a comentar un poquito de qué es lo que se trata, ir mostrando estos dos videos en conjunto, y para que también entendamos que esto no es nada nuevo. Sin embargo, es así como todas y todos estamos siendo enseñadas, y al mismo tiempo nosotras también estamos enseñando, ya que eso es una cosa importante, que nadie de los que estamos en esta sala se escapa de esta cuestión, incluyéndome. O sea, en algún minuto volvemos a caer en la trampa, ¿ya? Entonces vamos a partir con el video de las niñas. ¿Por qué eres tan linda tú? Esta soy yo. Esta soy yo a los 5 años. Esta es la muñeca que me regalaron. Este es mi color favorito. Este es el color de mi pieza. Este es el colegio. Esta es la fila para entrar a la sala. Esos son los niños y estas las niñas. Las niñas entramos primero. Esta es la herida que me hice cuando salté por la pandereta. Esta es mi mamá. Esta soy yo prometiéndole que nunca más. Los niños estaban en los columpios gritando qué superhéroe era cada uno. Me acuerdo de llegar, de subirme a un columpio gritando que yo era la Mujer Maravilla y que la profesora salga, me abrace y me diga que no grite tan fuerte. Qué feo. Calladitas nos vemos más bonitas. Más prolija, más linda, más peinada y más sonriente, más limpia, silenciosa, arregladita, más señorita, más dulce, cuidadosa, más cooperadora, más quieta, más organizada, más estudiosa. El profesor preguntó una que yo me sabía. La dije, no me escucharon. Un compañero la dijo después. ¡Buena! Seguí levantando la mano y nunca pude contestar. Se me cansó el brazo. Ahora me dan la palabra. Ahora ya no quiero contestar. ¿Para qué? En la calle, en el mall, los que la conocen y los que nunca la han visto,
A una la miran en el colegio, en la plaza, a una la miran fijo, a una la miran entera, hasta que una baja la mirada, como que una empieza a hundirse, encogerse, como que las miradas la hicieran chiquitita, como una partícula en el aire, una que no vuela, una que se queda ahí, como flotando. Estábamos en la clase de educación sexual. La profesora estaba mostrando los preservativos, los niños se reían todo el rato y a una se le contagiaba la risa. La profesora me llamó la atención. Ahí todas dijimos, ¿y por qué no los reta a ellos? Porque ellos son inmaduros. Nosotras somos responsables. Nosotras somos las responsables. ¿Por qué eres tan linda tú? Pero mírame. ¿Ve que igual le gusta el deseo? No llorarás, no te dejarás intimidar, no pedirás permiso ni perdón, no buscarás aprobación, no tendrás miedo, no tendrás dudas, no sentirás vergüenza, no sentirás, no llorarás. Mira, la niñita se puso a llorar. Este soy yo a los 6 años. Estoy con el psicólogo del colegio, mi mamá viene en camino. Me pregunta de qué equipo soy. No me gusta el fútbol. No porque los compañeros me pegan pelotazos y porque se ríen de mí. Me dice que así es el juego, que hay que ser hombrecito y que mejor no vaya más a jugar con las niñas. Superhéroe, astronauta, futbolista, boxeador, doctor, científico, premio Nobel, arquitecto, empresario, millonario, político, presidente, bueno para lo que sea, saber todo, saber hacerlo todo, ser el mejor. Soy el mejor. Todos dicen que soy el mejor en matemáticas. Igual la que se saca mejores notas es la nueva, la que se sienta adelante. Pero parece que nadie se da cuenta. La profe dice que voy a ser alguien importante. Me dice que por favor le explique este ejercicio al curso. El Pablo dice que el fin de semana se comió a la Laura. Todos cuentan historia con las compañeras. ¿Y tú? Yo también. A ver, ¿a quién te has comido tú? Si a ti no te gustan las minas. Sí me gustan. Me gustan demasiado las minas. Mira cómo se puso rojo. Ya, si era broma. Clase de educación sexual. Súper fome hablar del embarazo. Al final, ¿para qué me enseñan eso a mí si ellas igual se cuidan? Después se puso bueno con el tema de la fecundación. La profe dijo que el óvulo se queda ahí quieto, esperando. Después nos mostró los espermios, que son como infinitos, y ahí van, nadando a ver quién es el mejor. ¿Ve que igual le gusta el deseo? Cantidad de cosas que han pasado con este video que partió siendo una cosa bien humilde e impresionante, pero quería contarles algo a propósito de volver a revisar los datos etnográficos. Hay una escena que decidimos dejarle que está como parte el de la niña y el niño, que es cuando aparece esta niña como con tiza y aparece este hombre, ¿no es cierto? Y eso fue una escena en una escuela en donde pasó lo siguiente: eran segundo medio y habían dos chicas que se sentaban en el primer puesto y llega un profesor que estaba haciendo un reemplazo, y justo uno de los días que este profesor estaba haciendo un reemplazo, una de las chicas faltó, entonces quedó sola una de ellas sentada adelante. Y el profe la empezó a molestar diciéndole que lo mirara, y la niña agachaba la cabeza y el profesor seguía insistiéndole que lo mirara. Hasta que ella ya no pudo más, tuvo que levantar la vista
y es cuando él le dice, viste que te gusta el deseo. Entonces, esa escena, cada vez que, o sea, imagínense, nosotros hemos trabajado, hemos visto eso no sé cuántas veces, pero cada vez que yo lo veo, se me paran los pelos, porque la experiencia de tener ese dato etnográfico y poder ponerlo en una situación así que se pueda ver públicamente, no es fácil, en realidad, esa es la verdad de las cosas, no es fácil. Bueno, pero les quería contar este detalle como parte de la estructura de este trabajo. A mí me interesa mucho mostrar estos dos videos porque en el fondo muestran cómo al tiempo que nosotras estamos aprendiendo a ejercer esa feminidad, los hombres por su lado también están aprendiendo esa masculinidad. Y ambos procesos tienen que pasar al mismo tiempo. Eso es lo interesante de esto. No es decir de que las mujeres aprendemos de cierta manera mientras los hombres no están siendo educados de otra, ¿ya? Y en ese sentido es importante recalcar que la enseñanza de la masculinidad hegemónica es tan dura como lo que nosotras como mujeres también aprendemos, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es interesante recalcarlo porque es importante cuando parto diciendo que la norma binaria de género afecta tanto a hombres como a mujeres, es a eso que me refiero. El ejercer esa masculinidad de la que se dice acá, ¿no es cierto?, donde están permanentemente exigidos y siendo agredidos por no exhibir esta masculinidad, ¿no es cierto?, que es pura ficción al final, es duro, ¿ya? Es duro. Entonces eso yo creo que es sumamente importante para ir entendiendo la complejidad de la operación de la norma binaria de género y que a todos y a todas nos afecta, ¿ya? Bueno, aparte de que existen muchos contenidos que aparecen en estos videos que son cosas que están sumamente rebatidas, pues, por ejemplo el tema del óvulo que está quieto esperando que llegue el esperma, que es súper fuerte, bueno, todo eso también hace un llamado, ¿no es cierto?, a lo que le toca, en este caso puntual, ¿no es cierto?, las revisiones curriculares del Ministerio, todo esto que, ¿no es cierto?, parece tan fuera de época, esta revisión de cómo hoy día en los currículums formales todavía se siguen enseñando formas que primero están equivocadas, que ya han sido rebatidas, que ya han sido ajustadas, sin embargo se siguen enseñando de la misma manera. Y lo importante de esto es el impacto que tiene para que nosotros sigamos replicando, ¿no es cierto?, esta idea de que los hombres son de una manera y que las mujeres son de otra manera, ¿ya? Y en este caso también quería hacer el punto de que mucha investigación de los últimos 50 años en distintas áreas ya ha rebatido el tema de la diferencia de género y más bien hoy día se habla de la similitud. O sea, cuando uno mira estudios sobre todo en neurociencia, el tema de cómo las similitudes tanto entre hombres y mujeres y entre hombres y mujeres, las similitudes más que la diferencia entre grupos. Entonces la pregunta nuevamente tiene que ver acá el por qué insistimos en la diferencia. Entonces de ahí que viene, ¿no es cierto?, esta propuesta de que en realidad hablar de género de manera binaria es un proyecto político, ¿ya? Porque técnicamente, por decirlo así, técnicamente está rebatido, ¿ya? Entonces eso nos da otro lugar para poder de alguna manera salir de esta especie de trampa que tenemos en donde permanentemente volvemos a insistir en esta idea de la diferencia con las consecuencias que tenemos a la mano, ¿ok? Ahora, algunas posibilidades de pensar en esto es que hoy día afortunadamente, ¿no es cierto?, y aquí con mucho agradecimiento a las décadas que tenemos de trabajo teórico, empírico, para entender de que el género es una forma que se puede repensar, y aquí estoy haciendo un análisis muy simplista, ¿no es cierto?, de todo lo que tenemos disponible hoy día para entender género de una manera mucho más actualizada, sofisticada, si se quiere. Y aquí, esta definición a mí en lo personal me ha servido mucho para enfrentar muchos de los proyectos en los que he trabajado y que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, de que el género, así como lo pensamos, ¿ya?, el género como diferencia entre hombres y mujeres, así como que alguien puede incluso jurar que es verdad, esa forma de entender género es el resultado de pensar el mundo en este sistema normativo que les mostraba anteriormente. Esto de hombre-mujer como distintivos y complementarios es
el producto de pensar el género de manera binaria, no es la causa, ¿ya? Entonces parece un juego de palabras, pero en el fondo es pensar, no atribuirle la capacidad de natural a la norma de género, sino que pensar que este sistema lo que hace es hacernos que nosotras insistamos en esta diferencia, pero esto es justamente lo que hacemos para que siga existiendo como tal, ¿ya? Por lo tanto, cuando una se pone en este plano, inmediatamente pone, ¿no es cierto?, la norma binaria de género en un lugar distinto, en donde una, desde la investigación, ¿no es cierto?, puede hacer, un caballero salió arrancando, puede ser interesante para pensar de otra manera, ¿ok? Entonces, esto es sumamente importante porque en el fondo tenemos que ir modificando las formas en que entendemos género, porque lo que tenemos disponible ya no nos dio. Esa es como la lectura final. Bueno, aquí obviamente, y voy a hacer un pequeño resumen, sobre todo para aquellas personas, ¿no es cierto?, que están interesadas en el tema de género, es de qué es lo que tenemos hasta ahora. O sea, esto es, insisto, simplificando un montón, ¿no es cierto?, de cómo podemos conocer género y qué es lo que tenemos hasta ahora. Desde la antropología, el origen del sistema de género se reporta desde las sociedades precapitalistas, en donde las relaciones filiales que se fundaban en el incesto y en el intercambio de mujeres entre hombres. Aquí están apareciendo varias autoras, ¿no es cierto?, que han trabajado a propósito de ir de alguna manera sofisticando el concepto de género a través de décadas. Desde el campo de los estudios culturales también existen dos autoras, Kessler y McKenna, que aportaron con un compendio en donde se documenta sobre la producción generalizada de cuerpos, proveyendo un vocabulario y set de definiciones para el estudio del género entendido como un sistema de normas. Por otro lado, Judith Butler, que varias de las personas que están acá la trabajan, de 1990 nombra y teoriza sobre, comillas, el problema del género, y con esto ella consolida una nueva teoría fundada en lo que hoy ampliamente se conoce como performatividad. Obviamente no es solamente ella, hay un montón de gente trabajando alrededor de este concepto. Desde otra perspectiva, académicas y académicos que estudian los efectos de la globalización han puesto particular atención a las transformaciones en el mercado del trabajo de las mujeres en las nuevas fases del capitalismo. Un gran temazo. En otro grupo de teóricas y teóricos se han encargado de desnaturalizar los supuestos culturales de la masculinidad, y para esto han explorado las relaciones entre la masculinidad, la idea de masculinidad y las nuevas formas de trabajo, los nuevos roles de los hombres en las labores del hogar, la función que cumplen las masculinidades racializadas, los nuevos estilos de masculinidad a propósito de clase social, el impacto de migraciones en la masculinidad nacional y las influencias de aquello que se llama masculinidades no hegemónicas en la problematización de las normas de género. Por otro lado, desde las teorías queer se separa la idea de género como algo distinto a la del cuerpo sexuado, documentando con esto la naturaleza productiva de la varianza de género y su impacto sobre la forma en que el género es entendido y vivido. Por otro lado, las perspectivas teóricas que trabajan la relación entre naturaleza o medio ambiente y género han sido vitales para comprender las desigualdades e inequidades ambientales. Un aporte clave ha sido la explicación de cómo las teorías y evidencias científicas en estas materias también están marcadas por historias específicas de raza, clase y género, más que ser representaciones objetivas de algo que está allá afuera. Esto ha dado pie para cuestionar el rol de la ciencia en la construcción de la falsa narrativa de progreso de la humanidad que nos ha llevado a la degradación y crisis que enfrentamos y como la conocemos hoy. Por lo tanto, la crisis climática exacerba las ya desigualdades existentes de género, por lo que las estrategias de adaptación y mitigación debieran considerar no solo género, sino que otras categorías como raza, etnia, capacidad, entre otras. Esto quiere decir que las crisis ambientales a las que nos enfrentamos no son neutrales como cuando integramos la categoría de género. Estas crisis afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada y al mismo tiempo estas crisis son producidas como un efecto del ordenamiento de género como sistema moderno. En fin, así tenemos una cantidad de líneas de trabajo teórico que abordan el tema desde la epistemología, desde la filosofía, y aquí les muestro algunas de las personas, ¿no es cierto?, que son significativas para el estudio de estas temáticas. Para ir cerrando, para que después abramos la conversación y volver al punto de comprender
de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del problema del género. Como les decía al principio, ¿no es cierto?, las formas que tenemos disponibles para hablar del problema de género tienen que ver con diferentes cosas. Estereotipos, prejuicios, diferenciación de roles, maltrato, abuso, acoso, etc. Y hay una cosa que a mí me parece súper interesante, es cuando una se empieza a dar cuenta de que pareciera ser que si ese es el problema, si el problema son los estereotipos y los prejuicios, las diferencias entre hombres y mujeres, si ese es el problema no tenemos salida, ¿ya? Entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ya? Y cuando en mi trabajo, al menos en el último proyecto Anillos, donde participaba también Olga Barbosa, la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a investigar cuál es el origen de este problema? Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con que la norma binaria de género aparece en toda su plenitud, todo el rato mostrándonos algo distinto y siempre reaccionando a cualquier práctica metodológica u objeto de estudio que le propongamos, ¿ya? Y una cosa muy significativa, ¿no es cierto?, para comprender que, por ejemplo, cuando decimos el problema es la brecha de género y vamos a generar políticas para acortar la brecha de género, lo que estamos diciendo es de que nos vamos a hacer cargo de algo que en realidad no es el problema. La brecha de género es el efecto de pensar a hombres y mujeres como diferentes e insistir, a propósito de todo, de que esa diferencia se manifieste como tal. Y aquí un ejemplo súper concreto, ¿no es cierto?, de esto que a mí ya me parece chistoso, ¿no es cierto?, cuando todos los años aparece el informe del Foro Económico Mundial, en donde va indicando el número de años que faltan para estrechar la brecha de género. Es como, en serio, es como, vamos súper bien. Y lo interesante de esto es que lo que a mí me llama la atención es que parece tan natural, ¿ya? Es como que fuera, está bien que me digan que me quedan 100 años, ¿ya? O sea, se entiende un poco la lógica, es como, es tan familiar hoy día, pero es tan ilógico que hay que aprender a mirar ese momento en donde la brecha de género se ríe de nosotros. Yo estoy trabajando mucho en esa idea como de personificarla para ver cómo me está haciendo tonta de nuevo, ¿ya? Y esto de la brecha de género es súper interesante. Yo encuentro que aquí hay un guiño en donde nosotras podemos decir, en realidad, la norma binaria de género tiene tantas capacidades para cambiar de forma, para responder a todo, que hay que ser mucho más, no sé cómo decirlo, vivas, para ir efectivamente a estudiar lo que tenemos que estudiar. Para que se den cuenta de lo absurdo de esto, miren, no sé si pueden sacar su teléfono y tómenle una foto. Es una aplicación, acá, del Foro Económico Mundial. Tienen que responder 3 cositas: hombre, mujer, de qué país son y la fecha de nacimiento, y les va a decir cuántos años van a tener cuando la brecha de género se acorte. Esa es peor todavía. ¿Lo lograron? Las que se ríen ya lo vieron, ¿no? Así, tal cual. Es O. No, sí, no, todo el rollo. O sea, nada que decir. Pero es como... ¿Lo lograron, Olga? ¿Ah? Ya. Sí. Nunca. Bueno, quizás 20 años. Bueno, si lo lograron, es como una falta de respeto, ¿no? O sea, yo voy a tener 218 años, seguro que llego. Pero se dan cuenta de lo que estamos diciendo, y este es un dato que entrega el Foro Económico Mundial con todas las bases de datos que tienes disponibles para poder otorgar cuántos años vas a tener,
¿ya? Y eso es mucho más lejano de los números de años que van reportando año a año. O sea, cuando uno la mira individualmente, la cantidad de años se dispara, ¿ya? ¿Alguien quiere decir cuántos años les salió? ¿200? ¿214? 181. Él tiene 8 años, ¿Ah? así que lo hicimos para él, porque imagino que es la persona. A ver. Cuando Damián tenga 8, cuando Damián tenga 170. Mentira. 8 años, se va a levantar. Wow. Como que hay que hacerse transfusión de sangre. ¿Cuál es lo que tenemos hoy día disponible para vivir muchos años? Vampiro, no sé. ¿Y lo hacen como chiste o...? No es chiste. No, pero en el fondo, ¿cuál será la utilidad? O sea, ¿por qué el Foro Económico Mundial lo hace? Para mostrar que efectivamente tenemos un problema. Vamos avanzando, yo cacho que ese es el rollo. Vamos avanzando. Bueno, pero lo que estoy tratando de mostrar con esto es lo ilógico. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, para que volvamos a esto, es si a mí me dicen que voy a tener 218 o a tu hijo que va a tener ciento y tanto, la pregunta ¿es un problema a resolver? Entonces yo digo, no es un problema. Estamos en una forma en cómo se ha hecho, que en la manera de hacernos cada vez más o acostumbrarnos más a que esta es la forma de cómo son las cosas, es como sigue avanzando o de alguna manera se ramifica esta forma de producir diferencias. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que ser súper atentas, ¿ya? Atentas y atentos, toda la gente que estamos trabajando sea en investigación, esforzándonos a trabajar el tema de cómo nuestras investigaciones producen o no desigualdad en género o con otras categorías. Hay que ir más allá de las conceptualizaciones que tenemos disponibles, que ya son como de sentido común, ¿ya? Y aquí quería mostrarles una cuestión que es súper interesante, de cosas que están pasando hoy día como presión a las universidades. Bueno, ustedes saben que, y eso muy agradecido a todos los movimientos sociales, ¿no es cierto?, que a propósito del 2018 hoy día tenemos una ley que obliga a las universidades a hacerse cargo de cosas puntuales como es el acoso sexual, pero también están ocurriendo otras cosas que tienen un impacto profundo en la investigación. Y este es un journal, ¿no es cierto?, Nature, que es un journal famosísimo, en donde lo que plantearon desde junio del año 22, o sea, desde el año pasado, todas las investigaciones que entren para ser revisadas para publicación tienen que responder a la pregunta de cómo usaron género y sexo en las investigaciones. O sea, hay que contestar una pregunta. Ahora, lo interesante de eso es que no solamente con humanos, sino que también con investigaciones que hayan trabajado en sus diseños con animales, con mamíferos y con células experimentales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hoy día la presión es que una no se puede hacer la loca, ¿ya? Y más aún, el tema de tener que contestar una pregunta. O sea, yo hago una investigación, escribo mi paper y quiero enviarlo a estas revistas. La revista me va a decir, genial, pero contésteme esta pregunta. Y lo que yo les devuelvo a las colegas, los colegas que están acá, es si somos capaces de responder esa pregunta y cómo la podemos responder, ¿ya? Entonces, yo quería plantear esto porque me parece que es una presión, a mí me gustó mucho cuando vi esta indicación. Esto ya estaba pasando con el tema de raza en el 2006. En el 2006, esta misma línea editorial había mandado la indicación que todas las investigaciones que llegaran a las revistas de genética y epidemiología tenían que contestar a las preguntas de cómo habían conformado los grupos con los que estaban trabajando. O sea, ya se estaban dando cuenta que estaban pasando investigaciones en donde se estaban considerando como de sentido común, cosas que no se podían considerar sentido común, ¿ya? Por ejemplo, las poblaciones con las que se estaban trabajando. Hoy día, ¿no es cierto?, el tema de que se indique que debe responderse la pregunta sobre género y sexo, aun cuando tú no lo uses, me parece que va en la misma línea. Es decir, ya se están haciendo cargo de la cantidad de investigación que hoy día tenemos, que está concluyendo de manera parcial o definitivamente errónea cuando se trata de identificar a grupos como femeninos o masculinos, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto, y para ir cerrando, ¿no es cierto?, de que
la conversación que tenemos por delante, ya pasamos el tema de la sensibilización y que los estereotipos y pucha que lo pasamos mal, eso ya fue, ¿ya? Hay otros lugares en donde, o más bien dicho, no es que haya pasado, sino que vamos a tener que tener más puntos de trabajo. Y esto que les he querido compartir con ustedes hoy día tiene que ver con cómo desde la investigación y la docencia tenemos que hacernos cargo del conocimiento que estamos generando y también de alguna manera responder al que con el que ya venimos, ¿ya? Y simplemente es porque las investigaciones tienen un impacto en la forma en cómo nosotros producimos verdades y cómo esas verdades son consideradas para el cotidiano, cómo vivimos nuestras vidas y tomamos decisiones todos los días. Entonces, para terminar y para que vamos a conversar un poquito, ¿no es cierto? Aquí el llamado es a respondernos la pregunta, ¿qué tanto sé? ¿Cómo sé lo que sé de género? ¿Y cuál es el impacto que eso puede tener ya sea en las decisiones que tomo en mi docencia o en las decisiones que tomo generando mis preguntas de investigación o pensando en mis objetos de estudio?